usted se entere que tiene algo poderoso en usted. Tu espíritu ha sido marcado por el sello, la garantía, la herencia. Dios les bendiga, este es el día que hizo el Señor, en Él nos gozamos, en Él nos alegramos. La palabra de Dios dice que cuán bueno y cuán agradable es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo, el buen aceite que desciende sobre la cabeza de Aarón, baja por su barba, sus vestiduras. Y digo que cuán hermoso y cuán bueno es porque hoy me acompaña mi hermano Jesús González. Hermano, Dios le bendiga. Estamos expectantes a lo que Dios va a hacer hoy. Amén. A lo que ya ha comenzado a hacer, a lo que está haciendo. Y Él, que es el iniciador de todo, también es el que lo termina. Así que en este día damos gracias a Dios y bueno, sin más preámbulos, vamos a la palabra. Así es, mire, la vida cristiana es una carrera. Y es una carrera que inicia al pie de la cruz. No es una carrera de 100 metros, es una carrera maratónica, donde no se trata qué tan rápido podamos correr. Usted y nosotros tenemos que entender que no se trata la velocidad de poder llegar a la meta, sino se trata de aprender a correr. Tenemos que aprender a correr en esta carrera que está llena de obstáculos, llena de barreras, llena de retos que todos los días se levantan delante de nosotros para poder impedirnos llegar a nuestro destino, a nuestro propósito. Cuenta la historia que todos los días en África una gacela se despierta sabiendo que tiene que correr más rápido que el león, o la matará y se la comerá, ¿no? Pero también dicen que en ese mismo África todos los días un león se despierta sabiendo que tiene que correr más rápido que la gacela, si no se va a quedar sin desayuno. La idea es esta: no importa que seas león o gacela, tienes que empezar a correr. Tenemos que correr todos los días sabiendo que hay una meta y un propósito que tenemos que alcanzar. Muchos en este año pasado tal vez estuvimos a punto de abandonar la carrera, muchos quisieron dejar de correr, pero por una u otra manera, en medio de batallas, en medio de crisis, en medio de problemas, hemos seguido corriendo y aquí estamos, permaneciendo firmes en la fe. Y hoy quiero compartirles lo que creo es lo más importante en la vida del creyente. No hay mensaje más importante que el que está a punto de escuchar, porque este mensaje es el que nos mantiene en las filas de la carrera a la cual hemos sido llamados. Dice la Biblia en el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo del 1 al 2, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Hermano Jesús, ¿cuántas veces hemos empezado bien la carrera, con una pasión, con un deseo, pero de repente nos empezamos a desviar? De repente empezamos a poner nuestra vista en otra persona que no es Jesús. El cristiano se vuelve religioso y se olvida del mensaje principal, que es el evangelio de Jesús. No hay nada más importante en la vida del creyente que predicar a Jesús. Usted puede predicar cualquier cosa, usted puede correr viendo cualquier cosa, pero si usted no está viendo a Jesús, está desenfocado, ha perdido la brújula. Pero hoy el Señor ha abierto una brecha para poder ver a Jesús, para que en este año corramos no como quien corre sin una dirección, sino corriendo poder con nuestra vista puesta en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Gloria al Señor, porque de verdad que es una carrera, no es fácil, como todas las carreras. Tenemos que acondicionarnos, tenemos que saber que hay uno que ya venció, saber que hay uno que ya hizo este recorrido justamente para que usted no tenga ninguna excusa, para que yo no tenga ninguna excusa de decir no puedo participar en esta carrera. La intención de que volvamos a Jesús, o volviendo a Jesús, como se llama esta predicación, es que no abandones la carrera. Él la inició, la hemos iniciado en Él. No hay el por qué no terminarla, si Él ya la terminó. Él marcó los pasos, Él marcó el camino, Él es el camino. Así que tenemos que seguir corriendo esta carrera. Es como aquel que comienza, ¿verdad? Y en medio de la carrera se desvía, se cae, es golpeado. Otros lo pasan y a veces abandonamos. A veces nos volvemos pero tan religiosos que se nos olvida ver hacia adelante quién hizo la carrera ya por nosotros. Bendito sea Dios. Este capítulo de la Nueva Versión Internacional dice así: fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba
soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Así pues, consideren a aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansasen ni pierdan el ánimo. Ni pierdan el ánimo. Ni pierdan el ánimo. Eso es lo que uno pierde a veces cuando a veces creemos que estamos corriendo solos. Es una carrera. Y Dios dijo, no los dejaré. Lo importante de esta carrera, Víctor, es que hay uno que ya la hizo. Qué fácil es cuando alguien te marca el camino. Qué fácil es cuando alguien te está dirigiendo y va contigo. Qué fácil es cuando ya ese que pasó dejó todas las señales puestas, el camino a tomar. Para que tomemos el camino sin desvío, para que tomemos el camino y lleguemos a la meta seguro, donde Él va a estar esperándonos para entregarnos esa bandera, ese pendón de victoria, diciendo, ya llegaste, hijo amado, pasa, tienes la corona, tienes un puesto en la mesa, estoy esperándote con amor. Así que no se desanime hoy, no abandone esta carrera, que en estos tiempos esta carrera se va a poner un poco más difícil, sí, es verdad. Hay tentaciones, hay problemas, hay desiertos, hay sitios por donde vamos a pasar que de repente no vamos a tener el agua, pero la palabra no puede faltar. El agua de la palabra, que es el que nos lava, el que nos limpia y nos prepara, no puede faltar en medio del camino. Así como el corredor le van pasando la botellita y le van dando para que se moje los labios y pueda seguir, así mismo está el Señor, con la palabra entregándola todo el tiempo por medio de... Antes dice la Biblia que fueron los ángeles, ahora somos nosotros los que entregamos esa palabra. Y tenemos que estar fuertes, corriendo, sabiendo que en medio de tantas vicisitudes, en medio de tanta batalla, no nos va a faltar el agua de la palabra, Víctor. Sí, mira lo que dice la versión amplificada, es una versión en inglés que me di la libertad de poder traducir al español para poder comprender lo que Dios nos quiere hablar. Dice, corran con paciencia, con la habilidad de resistir, con un pulso firme, constante e inalterable, la carrera que ha sido puesta delante de nosotros. Se nos puso una carrera y el Señor nos dice, corran de esta manera, dice, no poniendo la vista en nada que pueda distraernos, en nada que pueda distraernos de mirar a Jesús, quien es el líder y la fuente de nuestra fe, y también el finalizador que nos hará madurar y ser perfectos. En esta carrera tenemos que ser Cristo dependientes. No podemos correr con nuestras propias fuerzas, dependiendo de lo que creemos, de lo que sabemos, porque nos vamos a cansar. Tenemos que correr apoyados en su gracia, agarrados de su amor, sabiendo que Él produjo la fe en nosotros para poder empezar a correr y poder saber que Él nos va a mantener en medio de la carrera. Si Él fue el que inició la fe, Él es el que nos va a mantener y Él es el que nos va a llevar hasta poder alcanzar el propósito que nosotros tenemos en Él. No podemos dejar de ver a Jesús. Nuestra vista tiene que estar puesta en Él. Tenemos que correr como los atletas, como corren ellos, con su mirada puesta en la meta para poder alcanzar el premio. La palabra dice en el libro de 1 Corintios, capítulo 9, versículo 26, palabras del apóstol Pablo, dice, así que yo no corro como quien no tiene meta, no lucho como quien da golpes al aire. Imagínense simplemente empezar a correr por correr, sin un destino, sin una meta, sin un propósito. Y usted tal vez diría, bueno, pues qué raro, pero muchos corren de esta manera. Muchos están en las carreras, en la carrera del evangelio, del cristianismo, y simplemente están corriendo por inercia, simplemente están corriendo porque no saben qué hacer. Pero es necesario poder entender por qué corremos y hacia quién vamos a correr. Muchos en este año pasado tal vez hemos corrido así en ciertas áreas de nuestras vidas. Tal vez estás corriendo, no sabes cómo correr en tu casa, en tu familia, tu ministerio, tu trabajo, pero hoy Dios nos da una nueva oportunidad para poder hacer ajustes en nuestras vidas y empezar a correr mirando a Jesús. Y hermano, hay algo en esa mirada, hay algo en esa mirada que cuando nosotros volvemos nuestro rostro a Él, cuando nosotros miramos, esos ojos de fuego nos consumen, esos ojos de fuego nos hacen tener la seguridad de saber que Él está con nosotros. Yo puedo mirar a Pedro cuando aquel momento, tal vez cuando él se hundía
y ver esa mano, porque él estaba debajo del mar, y ver esa mano cómo se extendía hacia abajo y cómo lo tomaba con aquella fuerza. Imagínense la mirada que cómo Pedro pudo ver a Jesús cuando él estaba saliendo. Ahora imagínense la misma mirada cuando Pedro traiciona a Jesús en la cruz del Calvario. Como tal vez Jesús, no sé, lo pudo ver con aquella mirada de amor, aquella mirada de compasión, y Pedro tenía que ver a Jesús. Cuando nosotros vemos a Jesús en medio de la más grande crisis, en medio del problema más fuerte, más difícil, vamos a saber que en su mirada hay esperanza, que en su mirada hay amor, que en su mirada hay restauración, y que solamente en Él vamos a poder encontrar esa fuente de agua viva que nos puede saciar. Yo quiero hoy compartirle 3 principios muy fuertes que nos van a ayudar a mantenernos en esta carrera, corriendo firme hacia lo que Dios tiene para nosotros. Lo primero que tenemos que hacer es poner nuestra vista en Jesús, sí, pero tenemos que mantenernos a Jesús. Tenemos que mantenernos viendo a Jesús muriendo por nosotros en la cruz del Calvario. A veces olvidamos que este es el mensaje. La iglesia primitiva tenía un solo mensaje, y era Jesús. Si usted ve desde que Pedro empieza a compartir el evangelio ahí en la conversión de aquellas personas el día del Pentecostés, Él les empieza a hablar de Jesús, les empieza a hablar de su muerte, les empieza a hablar de su resurrección, del arrepentimiento. Y este es el mensaje. Cuando nosotros empezamos a ver a Jesús muriendo en la cruz del Calvario por nosotros, se nos revela el sacrificio óptimo de la cruz del Calvario, y nosotros podemos saber que si nosotros estamos corriendo fue por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Por eso tenemos que correr de esta manera. Dice la palabra, Hebreos 12:3, así que pues consideren aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo. No tenemos excusa de perder el ánimo, porque Él corrió la carrera. Su inicio fue el Gólgota. Él empezó a correr, y no solamente corrió solo, sino que llevaba una cruz. Llevaba el peso del pecado, de la inequidad de muchos, y Él corrió con paciencia la carrera que tenía por delante. Dice la palabra que Él puso gozo delante de Él, soportando lo propio de la cruz. No le importó los latigazos, la corona de espinas no pudo detener a Jesús, los clavos no pudieron detener a Jesús, los latigazos de los romanos no pudieron detener a Jesús. Y yo te digo en este día que si tú te mantienes viendo a Jesús muriendo en la cruz del Calvario, no habrá nada ni nadie que pueda detenerte, porque tu vista va a estar puesta en Él. Hermano, tenemos que correr viendo a Jesús. Tenemos que correr viendo a Jesús muriendo por nosotros, porque una revelación de la cruz es la que nos va a impartir vida para nosotros poder permanecer firmes en medio de esta carrera. Bendito sea Dios. Él es el iniciador. Él es el que nos capacita para poder terminarla. Fuera de Él no hay nada. Volviendo a Jesús quiere decir que muchos tal vez hemos abandonado el mensaje original, poniendo cosas de nosotros, poniendo por delante tal vez la altivez de un hombre, tal vez ha crecido un poco, y ese crecimiento lo ha llevado a desviarse de la carrera que originó su vida, en Cristo, que originó el llamado, que originó los dones, que originó el templo, que originó la iglesia, que originó las ovejas que se le han dado a cuidar. Pero todo esto que originó lo que ahora es, lo ha desviado un poco del original, lo ha desviado un poco de quién lo llamó, lo ha desviado un poco de quién inició la carrera, de quién lo puso en la carrera, porque nosotros mismos no nos hemos puesto en esta carrera. Jesús, el consumador, dice la palabra, el iniciador, el consumador de nuestra fe. Él es el que ha puesto la fe en nosotros, para que nosotros tengamos la fuerza de correr esta carrera. No la corremos solos. La Biblia dice en Apocalipsis que Él es el alfa y es el omega, el principio y el fin. En medio de eso estamos nosotros. Fuera de eso, de lo que es el alfa y fuera de lo que es el omega, no hay nada sin Él. Así que todo lo ha hecho Él para que estemos en medio, en el final y en el principio con Él. Esta carrera no la puede correr solo, mi hermano. Así que si usted ha pensado que por sus propias fuerzas va a lograr las cosas que su corazón desea o que desea como agrado para el Señor, está equivocado. Mira lo que dice Filipenses 3, versos 13 y 14. Dice: hermanos,
no pienso que yo mismo lo haya logrado todo. Esto era Pablo, el hombre que se le había dado la mayor revelación después de haber estado encerrado 3 años en el desierto, después de 14 años haber subido a Israel, a ver a aquellos apóstoles que ya estaban formados, que eran los apóstoles del Cordero, ¿verdad? Y Pablo dice esto cuando había tirado todo por basura. El hombre, uno de los hombres más osados en decir, yo cumplo toda la ley y me la sé toda. Tal vez muchos están diciendo así ahora. Mire lo que dice este hombre. Hermano, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien, una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome para alcanzar lo que está delante. Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante el llamamiento celestial en Cristo Jesús. Mi hermano, lo que está delante. Quita la mirada de lo que ya pasó. Si hay algo que te está anclando al pasado, si hay algo que te está anclando al día de ayer, ya hoy es un nuevo día, nuevas son las misericordias. Tienes que ver hacia adelante, hacia donde Dios te quiere llevar, hacia lo que Dios te quiere mostrar, hacia lo que Dios ha dispuesto en su corazón para ti, para tu familia, para tu ministerio. Deja que Jesús lo haga. Deja que Jesús, que fue el que inició esto, siga guiándote. Que sea Él quien rompa todo molde de religiosidad, que sea Él quien rompa. Pero ¿cómo lo rompe Él? Cuando tú empiezas a buscarlo, a intimarlo, en la intimidad, en lo secreto. Cuando tú empiezas a realizar esa carrera en lo secreto y te ves ya coronado. Porque mira estos corredores, corren por dinero, corren por una corona tal vez de olivo, tal vez como los romanos colocaban esa corona que simbolizaba, las Olimpiadas ganó. Corren por una medalla de oro, plata o bronce que le va a dar prestigio en el mundo. Pero déjeme decirle algo, mi hermano. Estos hombres que nos antecedieron corrieron por algo más grande. Corrieron por una corona que en la eternidad todavía está brillando y está esperando para ser colocada a los pies de aquel que inició la carrera. Así que, mi hermano, no corra por algo perecedero. No corra por algo que le va a dar altivez. No corra por algo que en verdad no está en el corazón de Dios. El corazón de Dios lo que quiere es que usted finalice la carrera, de que usted llegue a la meta y pueda decir, como dijo Pablo, consumado es, dijo Jesucristo en la cruz. Su carrera de sacrificio, de dolor, de entrega por amor, pudo decir esta palabra. Yo espero que todos nosotros podamos vernos en esa meta, porque aquí no va a haber ganadores, el ganador es Cristo. Y si nosotros cruzamos esa línea en la meta, estamos ganando con Él. Él ya ganó. No puedo decir que soy un perdedor, porque la Biblia dice que más que vencedores. Somos más que vencedores. ¿En quién? En Cristo Jesús. Así que, mi hermano, yo quiero verlo a usted en esa meta. Hoy no hay por qué desanimarnos cuando Cristo está corriendo conmigo. Sí hay vicisitudes y son necesarias, Víctor. Nos metemos en terrenos donde Dios nos prueba la fe. Esto es por fe, mi hermano, esto es por fe. No se desanime. Si hoy está en enfermedad, si hoy está en tribulación, si hoy está en desierto, mi hermano, déjeme decirle que hay un estanque abierto, full de esa agua limpia, de esa agua poderosa, de la sangre que sigue fluyendo para libertar a aquellos que están enyugados, que están esclavizados, que están unidos a un yugo desigual, aquellos que están caminando disparejos, uno hablando por un lado y el otro por el otro. Hay una sangre que limpia. Hay un nombre que ordena. Hay un nombre que es sobre todo nombre, que fue dado a los hombres, dice, para que en Él tuviéramos gozo, libertad, paz. Ese Mesías es el mismo Consolador, el que te arrulla, el que te amamanta, dice el Shaddai, el Adonai, el Dios Todopoderoso. ¿Qué Dios puede hacer lo que Jesucristo ha hecho? ¿Qué Dios antes y después podrá hacer lo que Jesucristo ha hecho? Es Él el consumador. Es en Él que tenemos que nacer y en Él tenemos que morir. En Él vamos a ser transformados. Es el único que tiene el poder para cambiar el universo entero. Porque por Él han sido hechas todas las cosas, dice la palabra. Así que, mi hermano, no piense que lo ha logrado todo.
por sus fuerzas. Hay algo más allá. Ponga su mirada como hizo Eliseo. Yo pido al Señor que nos abra la vista y podamos ver el ejército que Él ha puesto a nuestro alrededor para que no dudemos. Esto es por fe, mi hermano. Si está pasando por una prueba, si está en medio de una batalla, si está en medio de un desastre familiar, si está en medio de un desastre donde su hogar, las paredes, el techo se le están cayendo, párese en medio y declare la palabra para que todo lo que se está derrumbando sea construido de nuevo. Él es el único que puede restaurar la ciudad. Él es el único que puede restaurar la puerta. Él es el único que puede restaurar su casa, su vida, su familia, sus hijos. Hay algo que ellos van a estar siguiendo y son las pisadas de un ganador. Ya Cristo triunfó, mi hermano. No siga las cosas de este mundo que van hacia abajo, que van en caída, que van en pérdida, que el mundo no ha entendido, que está caminando un sentido contrario a lo que Dios ha establecido. No se agarre de esas cosas, mi hermano. Hay dolor cuando uno se suelta, sí, duele. Tenemos necesidades. Vivimos en esta tierra, somos humanos. Pero recuerde algo, hay algo mucho más allá, más grande, por el cual este mundo es la sombra del venidero. Este mundo es lo que nosotros podamos apenas saborear de lo que está por venir, mi hermano. Víctor. Hermano, qué importante es poder ver a Jesús. Y usted me podrá decir, bueno, pues que yo no puedo ver a Jesús. Es que usted puede ver a Jesús. La palabra dice que no es a través de la vista, es a través de la fe. Tenemos que creer que si nosotros vemos a Jesús, vamos a poder llegar a la meta. Si toda la gente tal vez necesitamos una motivación para poder hacer algo. Y la motivación del cristiano no está en los recursos de la tierra. La motivación del cristiano debe ser lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Por eso yo dije, tenemos que mantenernos viendo a Jesús muriendo en la cruz del Calvario. Pero también tenemos que mirar a Jesús resucitándolo entre los muertos, porque fue lo que nos dio vida. La Escritura dice que los discípulos no creyeron en Jesús. Ellos no creyeron que Él iba a resucitar. Muchos dejaron de correr, otros regresaron a sus antiguos oficios. Tenemos un Pedro que regresó a pescar, ¿no? Fueron 2 días de oscuridad en la tierra cuando Jesús murió, pero al tercer día dice la palabra que el Espíritu Santo vino sobre Jesús y lo resucitó de entre los muertos. Qué importante, porque Él no resucitó solo aún, el mismo Señor. Tuvo que venir el Espíritu Santo para resucitarlo, para darle vida. Y pasó algo que a veces simplemente cuando miramos la muerte de Jesús vemos lo natural, lo que se dio en la cruz del Calvario, los latigazos, la corona de espinas, los clavos. Pero esos 2 días de silencio en la tierra, cuando tal vez los discípulos estaban pescando, cuando ellos desviaron su vista de Jesús, el Señor fue a hacer algo poderoso. Algo que cambió la historia, que marcó un antes y un después. Dice la palabra que Él descendió a lo profundo de la tierra. Dice el libro de Apocalipsis, y es impresionante porque dice que Él tomó las llaves del que tenía el imperio de la muerte. Dice, no temas, Apocalipsis 1, 17 y 18. Yo soy el primero, yo soy el último, el que vive, y que dice, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Qué impresionante, porque Jesús dice, yo estuve muerto, sí, morí, pero resucité de entre los muertos y ahora vivo para siempre. En el Antiguo Testamento, cuando alguien moría, su espíritu descendía al sepulcro o al Seol, en hebreo Hades, en el griego, y eso significa simplemente el lugar de los muertos, a donde todos descendemos. Los espíritus estaban separados en 2 grupos, uno frente al otro. Donde estaban los malos venía siendo un lugar de tormento, pero donde estaban los buenos se le llamaba el seno de Abraham. Antes había una división, y lo podemos ver en la historia del rico y de Lázaro, que muchos dicen es una parábola. No puede ser una parábola, porque Jesús utiliza el nombre de Abraham, y es algo, cuando usted ve en una parábola, se rompe cuando se está utilizando una persona dentro de esa parábola. Si no, simplemente se hubiera hablado de un hombre, pero se utiliza la persona de Abraham. Entonces esto descarta que sea una parábola. Y es interesante porque dice la Escritura que el rico abrió sus ojos en el Seol.
pero dice que él podía ver a Lázaro. Y dice, Señor, aunque sea una gota, dile a Lázaro que moje su dedo en su lengua y venga y la ponga en la mía, porque estoy ardiendo. O sea que había un padecimiento, había un tormento, había una división. Cuando Jesús muere, y antes de esto dice la palabra, en lo espiritual todos estábamos muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados. Nuestras almas estaban encarceladas por el pecado de Adán. Éramos reos de muerte. Nuestro destino era la muerte eterna. Esa era nuestra condición. Pero dice la palabra en el libro de Efesios capítulo 2 versículo del 4 al 6: pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Él no nos va a amar. Él nos amó en el pasado. Dice, aún estando nosotros muertos. ¿Cómo estábamos nosotros? Estábamos muertos. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Dice que Él nos dio vida juntamente con Cristo. Nosotros no resucitamos ayer. Nosotros no resucitamos cuando venimos a Cristo. Nosotros resucitamos cuando Cristo resucitó. Cuando Cristo resucitó entre los muertos, nosotros resucitamos con Él. Pero ¿cómo así si todavía no había creído? Es que este es el misterio de Dios. Nosotros resucitamos con Cristo, y ahorita me va a entender lo que le voy a decir. Dice, porque por gracia sois salvos. Esto no se trata de lo que yo quiera, no se trata de lo que yo sienta. Somos salvos por la gracia de Jesús. Y dice ahí mismo, y juntamente con Él nos resucitó. Asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales juntamente con Cristo. Jesús descendió al Seol para tomar las llaves del que tenía el imperio de la muerte y llevar cautiva la cautividad. Eso significa simplemente una cosa. Antes de que Jesús resucitara de los muertos, Él tomó las llaves del que tenía el imperio de la muerte. Dice que Él se presentó y les predicó a los espíritus encarcelados. Le habló a todos los que en algún tiempo atrás desobedecieron y les dijo, yo soy Jesús. Yo tuve que venir y descender. Él llevó un cuerpo de pecado, el cual se quedó ahí en ese lugar para Él poder tomar las llaves. Dice que Él tomó las llaves. Él descendió. Él no solamente estuvo en el cielo, en la tierra, Él descendió al infierno. Él fue a inaugurar el infierno como el primogénito en todo. Y dice la Escritura que Él tomó las llaves del que tenía el imperio de la muerte, llevó cautiva la cautividad. Pero lo que Él hizo en el Espíritu, Él tomó esas llaves. Dice la Escritura que nosotros estábamos muertos, estábamos encarcelados en el Espíritu. Nosotros estábamos en ese lugar. Lo que Él hizo fue que Él tomó las llaves y fue a las prisiones eternas, nos liberó para poder llevarnos al Padre. Eso es en el ámbito del Espíritu. Es por esto que Jesús, después de que Él resucita de entre los muertos, Él hace una separación. Ya el seno de Abraham ya deja de manifestarse, ya deja de... Nosotros ya cuando morimos ya no vamos al seno de Abraham, ya vamos directamente a la presencia del Padre, porque nosotros fuimos liberados de esa esclavitud de pecado. Y es interesante, usted podría decir, bueno, ¿y qué tiene que ver esto con la carrera? ¿Qué tiene que ver que Jesús descendió al infierno y tomó las llaves del que tenía el imperio de la muerte? Precisamente por eso, porque Jesús tiene las llaves. Amén. En medio de esta carrera, hermanos, amigos, el enemigo va a tratar de querer cautivar tu mente, va a querer tratar de poder cautivar tu corazón con pensamientos de derrota para que dejes de correr, para que dejes de mirar a Jesús y enfoques tu vista en otras cosas. Por eso tú tienes que saber que Jesús, al morir, Él descendió a lo profundo de la tierra y le quitó las llaves del que tenía el imperio de la muerte. Eso significa que el enemigo no puede volver a esclavizarte. Eso significa que Jesús es el que tiene la llave. La palabra dice que si el Hijo os libertare, seríamos verdaderamente libres. Recuerda que Jesús tiene las llaves. A veces nos olvida, hermano, que Jesús es el que tiene las llaves, y llega Satanás y nos empieza a tirar dardos a nuestra mente, a nuestros corazones, y solito nos metemos a la cárcel. Y ahí estamos y no sabemos qué hacer, y a veces no entendemos que la cárcel está abierta, que Jesús tomó las llaves, que simplemente tenemos que acercarnos a la cruz, tenemos que acercarnos a su gracia y pedir perdón, y el Señor va a estar ahí con sus ojos de amor, dispuesto a poder perdonarnos, a poder darnos esperanza, para poder sacarnos de ahí y poder seguir corriendo esta carrera que tenemos que seguir esta carrera. Tenemos que ver a Jesús, por eso tenemos que verlo no solamente muriendo en la cruz del Calvario, tenemos que verlo resucitando de entre los muertos, para poder entender y saber que tenemos una mejor y más grande esperanza, que es Jesús en nosotros. Amén. Hebreos 2:10-12 dice:
Hebreos 2, 10, 12 dice lo siguiente: en efecto, a fin de llevar muchos hijos a la gloria, convenía que Dios, para quien y por medio de quien todo existe, perfeccionara mediante el sufrimiento al autor de la salvación de ellos. Tanto el que santifica como los que son santificados tienen un mismo origen. O sea que hay una parte de padecimiento en Cristo Jesús. Tienen un mismo origen. Por lo cual Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos, cuando dice: proclamaré mi nombre a mis hermanos, en medio de la congregación le alabaré o te alabaré. En otra parte dice: yo confiaré en él, y añade: aquí me tienen con los hijos que Dios me ha dado. Si Dios no se avergüenza, si el mismo Jesús no se ha avergonzado de nosotros que somos débiles, de nosotros que somos faltos, de nosotros que tenemos una descendencia pecadora, que nuestro vestido todavía no ha sido cambiado, ¿cómo usted se va a avergonzar de venir o de hablar o de decir: mi Padre Celestial, Jesucristo, he nacido en Cristo? ¿Por qué si yo nací en Cristo quiero volver a la vieja naturaleza? Tú sabes cuántos están abandonando esta carrera. Tú sabes cuántos están negando la fe. Tú sabes cuántos hoy les falta la fe. Porque tienen un problemita. Porque las vicisitudes de este mundo lo están ahogando. Sí, somos tan débiles. Somos tan débiles que nos falta la fe para creer que hay un día nuevo, que la noche comienza. Cuando comienza el nuevo día, no es con el sol, comienza a las 12. A las 12 de esa noche, o al cambio de la noche, en medio de la oscuridad, comienza el día. Hoy quiero decirte, mi hermano, que tu día comienza en Cristo. El comienzo del día, de la luz, de la verdad, es la santificación en Cristo Jesús. Si hoy te falta la fe, oro al Padre de las luces para que te abra el entendimiento, para que tu corazón se fortalezca, para que cada fibra de tu ser sea gobernada por Cristo, para que cada fibra de tu ser pueda entrar en esta carrera y decir: no importa si llego a pedazos allá, sé que hay uno que me ha reconstruido. No importa si llego así sea gateando, arrastrándome, quiero llegar a la meta. Deseo que usted se ponga en ese mismo pensamiento, en ese mismo ser, en ese mismo... No importa que estemos siendo golpeados. Mi hermano, esto no es quién te golpea. Esto es cómo tú llegas a la meta. ¿Te van a atacar? Sí, te van a atacar. ¿Vamos a tener problemas? Sí, vamos a tener problemas. Pero hay uno que dijo: no los voy a dejar, no los abandonaré, los tengo en la palma de mi mano. Y así como él dijo: a aquellos que tú me has dado van a estar conmigo. Mis hermanos, el heredero, coheredero nos ha hecho. Imagínese esto, mi hermano. Mira lo que dice Apocalipsis, para después llevarlo a Éxodo y podamos entender a aquellos que fueron y que no se les mostró. Pero a nosotros que no somos, se nos mostró. Entendemos esto así. Revelación 1:8, Apocalipsis 1:8 dice: yo soy el alfa y el omega, dice el Señor, Dios, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Ahora, en el Éxodo 6:3 dice lo siguiente. Déjenme buscarlo aquí rapidito. Porque Él es el alfa y el omega, porque Él comenzó, mi hermano, y Él lo va a seguir. Dice: y me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios Todopoderoso. Él se apareció a ellos. Mas por mi nombre, Señor, no me di a conocer a ellos. Por el nombre de Jesús no se dio a conocer. Jesús se le apareció a Abraham, a Jacob y a Isaac. Pero ¿tú sabes qué? ¿A quién le dio a conocer ese nombre? A usted y a mí. Ese nombre se lo dio sobre todo nombre para que usted tuviera una revelación de Jesús, para que usted tuviera una intimidad con Jesús y pudiera decir: hay un Salvador, hay un Mesías que ya murió. Tengo un camino, es duro, pero Él ya lo recorrió. No se desanime, mi hermano. Hoy oro al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo para que usted entienda y le dé las fuerzas del Padre, aquel en el Espíritu que ya había vencido, aquel que creó antes de la creación del mundo. Dijo: envíame a mí, porque hay hermanos allá, hay una humanidad que tú has creado y yo quiero que ellos conmigo te adoren junto en la eternidad. Y desde la eternidad Él dijo: yo voy, me desvisto, me quito todo
la ropa de Dios, me desvisto de mi divinidad y me visto como un carnal y me visto como un hombre humano para padecer el sufrimiento porque los amo. Yo quiero que ellos sean los coherederos conmigo. Yo quiero que tú termines la carrera. Lo mismo Él sigue diciendo hoy. Él ya hizo el sacrificio. Él ya pagó el privilegio que nosotros hoy sentimos por servirle a Jesús, por correr la carrera junto a Él, por poder llegar a la meta y tener el mismo galardón que Él ha tenido, porque lo tenemos es por Él. No por medio de nada de lo que podamos hacer, mi hermano. Ningún hombre con su altivez, con su iglesia grande, con todo lo que haya podido lograr, no es por él, no son por su fuerza, es por la misericordia de Dios y los dones que Dios ha puesto en nosotros. Usted tiene un don. Corra la carrera y entregue ese don a aquel que se lo dio. Multiplíquelo. Si hoy le falta la fe, dígale al Señor en este día: Señor, soy débil. Necesito tus fuerzas para esta carrera. Necesito tu agua que me limpia, que me lava. Necesito tu sangre, que es el que me perdona de todo pecado. Necesito tu amor, que es el que me atrae. Necesito tu misericordia para poder ser como tú, humilde y sencillo, obediente. El hombre aquel que se hizo hombre por obediencia y por amor a nosotros fue aquel que se desvistió y se puso un cuerpo de pecado. Se puso un cuerpo que había sido preparado, que dice la Biblia que los cielos no podían contener la gloria de Dios, pero imagínate, se metió en un cuerpo simplemente para padecer por ti y por mí, para entregar ese cuerpo en sacrificio que se convirtiera en un olor agradable y poder vencer a aquello que decía mi hermano, al que tenía el imperio, la llave, el imperio de la muerte. Él ya lo venció. El imperio de la muerte no maneja más mi cuerpo. El imperio de la muerte ya no existe en mi vida. ¿Por qué? Porque es el último enemigo que Él va a poner sobre nuestros pies. Tal vez hoy estamos muriendo a los 100, 120, 130, 90, 80. Pero hay un día en que ya no va a tener más poder sobre mi cuerpo, porque mi vestido va a ser devuelto, mi vestido va a ser cambiado, como Josué, el sacerdote que iban día y noche y a él lo juzgaba. Había un alguacil que lo juzgaba. Tal vez hoy te están juzgando. No mires el alguacil. Hay uno que ve a aquel que quiere cambiar tu vestido. Acércate a Él. Él es el que te atrae. Él te está atrayendo, te está buscando, y tú estás con tu dureza, con tu altivez, pensando en el orgullo, la falta de perdón, las raíces de amargura, la tristeza porque se fue un ser amado. Mi hermano, aquellos que se han ido y se han ido en Cristo están más felices que usted y yo en esta tierra, con todos los millones que nos pueda dar el trabajo o la vida. Están más gozosos que usted y que yo, porque el consumador de la fe dice, la inició y también la termina. Si hay alguien que se fue en Cristo, sonría y dele gracias a Dios y hasta disfrútelo. Qué irónico se oye, ¿va? Disfrutar la muerte de alguien. Cuando está en Cristo lo puedo disfrutar, porque sé dónde lo voy a ver, sé dónde se encuentra, en un lugar donde Él tiene gozo, paz y felicidad. Aquí en esta tierra usted no va a encontrar en ningún lado ese sitio si usted no tiene a Cristo Jesús en medio de suyo. Así que si hoy le falta la fe, meta a Cristo en el medio. Lo demás lo va a iluminar. Bendito sea Dios. Hemos estado recibiendo llamadas de Santo Domingo, textos de aquí mismo. Bendito sea el Señor. En unos minutos vamos a orar por aquellos que le está faltando la fe, por aquellos que tal vez hoy están corriendo una carrera y se les olvidó que estaban en una competencia. Esto no es una competencia por cosas pasajeras de este mundo, por una medalla, una corona de oro. Esto es una competencia donde Cristo quiere que todos lleguemos a la meta. O sea que entre los mismos hermanos no vamos a competir, por decirlo así. Esta es una carrera donde Dios quiere que el mundo completo entre, porque Él vino para salvar al mundo. Él no vino para salvar una iglesia, Él no vino para salvar un nombre, Él no vino para salvar un grupito, aunque Él tiene sus escogidos, para poder llevar a este grupo, a este mundo, a la meta. Sí los tiene, la Biblia lo muestra, pero Él quiere que todo el mundo entre. Así que Víctor, es una carrera, es un privilegio, porque Éxodo 6:3 nos muestra cómo se le mostró a ellos, a Abraham, a Isaac y a Jacob, pero no se le reveló con el nombre que se nos ha revelado a nosotros. Wow. Bendito sea el nombre de Jesús. Gracias a Jesús, porque tenemos ese privilegio. Cuando ellos querían ver a Jesús, lo conocieron, sí, pero se nos reveló a nosotros el nombre, porque era para nosotros, para este tiempo, que Él fuera el consumador de nuestra fe, el que la inició y también quien la termina. Bendito sea el nombre de Dios. Bueno, nos faltaría tiempo, pero tenemos que hablar de Jesús. Amén. En esos últimos tiempos, estas últimas semanas, meses, yo creo que Dios nos ha confrontado
con poder entender que lo más importante es poder tener una revelación de quién es Jesús, primeramente en nosotros. Y es cierto, Abraham lo saludó de lejos, muchos lo vieron, muchos se quedaron como que ¿es Jesús? Como que querían, pero dice la palabra que no era para ellos, era para nosotros. Amén. Interesante porque aún los mismos apóstoles, el Señor les dijo, ¿quién dice la gente que soy yo? Pedro fue el único que recibió la revelación, pero todavía no lo entendió. Pero el Señor se les revela, porque los 12 apóstoles conocieron a Jesús en la carne, pero Pablo lo conoció en el Espíritu. Dice la palabra que cuando él se le presentó a Pablo, le dice, yo soy Jesús al que tú persigues. Y eso es lo que el Señor quiere revelarse a nosotros, que Él es Jesús, que Él es el autor y el consumador de la fe. Hermanos, tenemos que mantenernos viendo a Jesús muriendo por nosotros, viendo a Jesús resucitando entre los muertos, tomando las llaves del que tenía el imperio y la muerte. Pero también tenemos que ver a Jesús intercediendo por nosotros. Romanos 8 del 33 al 34 dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios y también intercede por nosotros en medio de tu debilidad, en medio de tu flaqueza, cuando ya no tengas fuerza, cuando ya no puedas más, cuando pienses que nadie te entiende y que no sientas tal vez que todos te han abandonado. Mira a Jesús intercediendo por ti, míralo clamando al Padre. ¿Sabes cómo Jesús intercede por nosotros? Simplemente le hace así, mira mis manos, mira mi sangre, Padre, yo derramé mi vida en la cruz del Calvario. Mira lo que yo hice, Señor. Él intercede por nosotros. Jesús fue el mejor inversionista que ha existido en la faz de la tierra. Cuando Él nos compró, Él se aseguró de pagar el precio más alto para que nada ni nadie pueda separarnos de Él. Y ese precio fue su sangre. Dice la Escritura en Hebreos 7:25, por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Jesús es el autor y el consumador de la fe. Él ha prometido interceder por nosotros. Y tenlo por seguro que si Jesús intercede por ti, vas a poder llegar a la meta. Vamos a orar en estos minutos que nos quedan. Vamos a declarar la palabra sabiendo que Dios es el autor. Dios es el autor y el consumador de la fe. Y Pablo lo dijo de esta manera, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está hacia el frente. Prosigo a la meta, al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esta carrera, hermano, continúa. Esta carrera es hasta que lleguemos a Él y seamos semejantes a Él. Vamos a orar. Aquí tenemos varias peticiones que nos están entrando de oración. Nos están hablando de aquí mismo, de Houston. Por Julia. Tiene un problema. No vamos a decir el problema, pero vamos a orar por sanidad, vamos a orar por libertad, vamos a orar para que Dios aumente la fe. Y pedimos por nuestros hermanos de Santo Domingo, que vi que entró una llamada de Santo Domingo empezando el programa, pero oramos, cualquiera que sea tu necesidad, Dios está en control. Dios está en control. Te voy a decir esta palabra, no sé quién sea, pero la siento en mi espíritu. El Señor dice que no importa la ley o los que quieran volver a la ley. Estoy hablando del Antiguo Testamento. Hay muchos yugos que en la misma iglesia se han colocado y están encerrando, aprisionando las almas. La Biblia dice que hay un abogado, y cuando hay un abogado, él viene contra esa ley que va en contra de la verdadera. Jesucristo es el abogado, Jesucristo es el mediador. Cree en ese abogado. Busca a Jesús, ten una relación con Jesús, que el abogado va a poder defender al problema. Simplemente abandónate en Él, intima con Él, arrepiéntete de corazón, confiesa tu pecado y apártate de Él. Él te ve con los ojos de misericordia. Cuando uno se arrepiente de corazón, dice que Él no desprecia un corazón contrito y humillado. La humillación delante del Señor va a traer esa misericordia, pero la intimidad va a traer la vida. Así que la intimidad es el que trae en lo secreto, va a sacarlo en lo público. Así que eso es lo que va a traer la vida. La ley puede juzgar, pero hay un abogado, y ese abogado es Jesús. Busca a Jesús y Él va a poder defender tu caso. Esta palabra es para ti, mi hermano. Oramos, Víctor. Padre, te damos gracias por tu palabra, porque es
viva, eficacia, es poderosa para transformarnos, Señor. Te damos gracias en este día por todas las peticiones, por el corazón de tu pueblo, Señor. Hoy te pedimos, Jesús, revélate a nosotros, Señor. Trae una revelación de quién eres tú, Señor. Gracias. Que no sea una revelación de carne ni de sangre, Señor, sino que sea una revelación del Espíritu que nos impulsa a vivir una vida íntegra, una vida verdadera, Señor, conociéndote y enamorándonos más de ti, Señor. Hoy oramos en el nombre de Jesús, Señor, sabiendo que el Padre te ha honrado, sabiendo que el Espíritu Santo da testimonio de ti, Señor, y creyendo, Señor, que todo lo que hoy hacemos es por medio de ti y para ti. Te damos las gracias, bendecimos a tu pueblo en esta hora y declaramos la gracia y el favor de Dios, Señor, sobre su vida. En el nombre de Jesús, nosotros somos el Ministerio Profético, las Trompetas de Plata, y recuerde que lo mejor está por venir. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Quiere que usted se entere que tiene algo poderoso en usted. Tu espíritu ha sido marcado por el sello, la garantía, la herencia.